Bien, esta mañana extraordinaria, ya tenemos la presencia de dos actrices, exactamente, Estefanía y Luna, quien vienen a hablarnos de la obra Fractales. Muy bienvenidas, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por tenernos aquí. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué es Fractales? Fractales es una obra de Alejandro Ricaño que ganó el premio Víctor Hugo Rascomada en el 2011 y trata acerca de una actriz que sueña con ser extra en las películas de Iñárritu. Y a lo largo de este viaje vamos viendo que está bloqueada emocionalmente. Entonces vamos viendo todas las etapas y todas las experiencias tan grandiosas que tiene Ana. Y nosotras tres nos encargamos de representar el mismo personaje y de ahí viene Fractales, el nombre también. Y bueno, Estefanía y yo hacemos otros personajes que Estefanía bien nos puede platicar. A ver, Estefanía, cuéntanos, porque, ¿cómo? A ver, sueña con ser extra de una de las películas, o sea, no tiene talento, realmente nada más, pues admira mucho a Iñárritu. A ver, ¿cómo está esta situación? Pues bueno, Ana admira, como bien dices, a Alejandro González Iñárritu y como bien dices también, no sueña con ser protagonista, no, ella sueña con ser extra, porque los extras en las películas tiene una analogía con los fractales. Los fractales son pequeños pedazos que forman un todo, o sea, son partes ínfimas que se repiten y se repiten como los copos de nieve. Cuando uno ve más adentro encuentra partes iguales y más adentro encuentra partes iguales. Entonces ella cree que los extras son como los fractales, ¿no? Son esas pequeñas partes en las películas que hacen que se forme un todo. Entonces también un poco con la metáfora de los fractales, somos tres actrices haciendo a un mismo personaje. Nosotras somos los fractales de Ana y bueno, a lo largo de esta obra vamos descubriendo sus bloqueos emocionales, va ella rememorando su vida, recuerda momentos de su infancia, la primera vez que tuvo miedo, su primer amor, la primera vez que entra a la carrera de teatro. Y es una obra cómica, ligera, pero que de todos modos toca temas que son de reflexión universal, creo, ¿no? O sea, independientemente de que hable de los actores o que hable de las actrices, del teatro, habla también de temas muy humanos como las pérdidas, como la infancia, como todos estos momentos que nos marcan, y estos pequeños momentos son como los fractales, porque esos pequeños momentos nos conforman como personas. Entonces esta metáfora de los fractales, de estas figuras geométricas que se repiten hasta el infinito, tiene que ver con los recuerdos que nos conforman como seres humanos y que Ana va recordando uno a uno todos los recuerdos que la conforman como persona, pero que al mismo tiempo la bloquean emocionalmente y por eso nunca queda en los castings. Pero es una comedia muy divertida que también nos sirve para reírnos de nosotros mismos, pero al mismo tiempo reflexionar, como es muy característico la dramaturgia de Alejandro Ricaño. A ver, Luna, ¿cómo van desdoblando estos personajes? Como tres actrices hacen el mismo personaje de Ana. ¿En qué etapas o cómo está esta situación? Pues de hecho es un montaje a lo que apuesta el trabajo de Adrián Vázquez, que es nuestro director. Estamos 1 hora y cuarto, las tres siempre en acción, siempre en escena, diálogo tras diálogo tras diálogo, o sea, una energía impresionante, ¿no? La que tenemos ahí es muy interesante. Y bueno, empezamos siendo Ana. Entonces Ana de pronto desdobla un recuerdo y en el recuerdo Estefanía y yo hacemos de los otros personajes, entonces recreamos todo con unos pallets que tenemos. No tenemos gran escenografía, sino que nosotros estamos con todo el peso de la obra siempre, entonces es maravilloso. Pues les agradezco en el alma que hayan venido con nosotros a invitarnos. Fractales, ¿en dónde se están presentando? Centro Cultural Helénico, martes y miércoles 8:30 de la noche y bueno, ahí estamos siempre. Ya saben dónde pueden comprar los boletos y también en taquilla. Pues muchísimas gracias a las dos. Gracias, Luna. Gracias, Estefanía. Muchas gracias. Fractales, no se la pierdan en el Centro Cultural Helénico.